ustedes tienen la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, si era para solo esto de pronunciarse por el allanamiento a la objeción parcial, no era necesario tantas horas de receso, casi 4 horas y media, y tampoco creo que lo principal sea únicamente el método de adjudicación de escaños. Leamos esta objeción parcial y vamos al artículo 89 y a la objeción que consta como número 6 del señor presidente constitucional de la República. Este artículo 89 es objetado únicamente en su inciso segundo, no es objetado en el inciso primero. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Dice el numeral sexto de la objeción del señor presidente: con la finalidad de agregar elementos de gobernabilidad, eliminar la atomización de la representación y generar una definición de los actores políticos acorde a las decisiones de los electores, aquí viene, el segundo inciso del artículo 89 debería decir. Es decir, la objeción es solamente al inciso segundo, no al inciso primero. Consecuentemente, el inciso primero del artículo 89 queda tal como está. No es materia de la objeción. ¿Y cómo queda este artículo 89 en este inciso segundo? El inciso primero. Dice, artículo 89 de lo que se aprobó aquí, inciso segundo. Este artículo tiene 2 incisos. El presidente hace la objeción respecto del segundo inciso. Las elecciones se realizarán cada 4 años para elegir presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República, representantes a los parlamentos andino y latinoamericano. Está quedando en firme las elecciones al Parlamento latinoamericano. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser esto? Si aquí tenemos una objeción total del señor presidente de la República a la ley de elecciones al Parlamento andino, al Parlamento latinoamericano, perdón, al Parlatino, aquí está, con fecha 9 de marzo. Objeción total a esto que se aprobó aquí. Sin embargo, en este inciso primero se objetó totalmente aquí, ahora aparece nuevamente acá. Es decir, que vamos a hacer entonces elecciones sobre parlamentarios latinoamericanos cuando el presidente vetó esto. La situación crea una contradicción y amerita que inmediatamente que la nueva asamblea entre en funciones se pida una reforma a esto, porque ya sobre esto no se puede debatir. ¿No ve que no se ha objetado parcialmente? Queda en esta ley la elección al Parlatino cuando el presidente constitucional de la República la objetó totalmente, señor presidente. Ahora, lo que es materia de discusión y de debate, y se lo decía al compañero Salazar, es lo siguiente: más allá del método de escaños, lo importante aquí es si las elecciones para asambleístas, tienen que realizarse en la primera vuelta o en la segunda vuelta. El proyecto de objeción señala que esto deberá, con excepción de las elecciones, esta es la objeción, con las objeciones, la excepción de las elecciones de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidente de la República, el resto de las dignidades serán elegidas en la primera vuelta. ¿Qué quiere decir? Que si nos allanamos a esta objeción, las elecciones de asambleístas se harán en la segunda vuelta. La pregunta, compañeros asambleístas, ustedes no estaban de acuerdo con esto, ustedes se iban a oponer a esto, iban a insistir en esto, y en estas 4 horas han cambiado de opinión. Nadie me va a decir que es lo contrario si aquí me vinieron a pedir el voto. Entonces así no son las cosas. Yo no estoy de acuerdo que las elecciones
para asambleístas se hagan en la segunda vuelta. Esto perjudica a los sectores de minoría. Las elecciones para asambleístas tienen que hacerse como estaba aquí, en la primera vuelta. Es hasta carga subliminal, señor presidente, que cuando se va a elegir en la segunda vuelta, donde también puede darse la elección de presidente de los dos que pasan a segunda vuelta, se puede polarizar, pues, los votos entre esos dos candidatos y la que va a salir sacrificada es la democracia, porque la democracia también es minoría. No se puede prescindir de ellas. Yo me quedo extrañado de cómo se cambia aquí de opinión en 4 horas. Cuando ustedes, señores de mayoría, conscientes de oponerse a esto, porque las elecciones no se pueden dar para asambleístas en la segunda vuelta, tienen que darse en la primera vuelta. Lleva una carga psicológica, una carga subliminal, un peso psicológico y un riesgo para la democracia que se elija asambleístas en la segunda vuelta o en 45 días, como se dice, para el caso de que en la primera vuelta se defina quién es o quién no es el presidente. Entonces no es aquí de tapar el sol con un dedo, porque no se puede. Aquí lo importante no es el método de adjudicación de escaños. Aquí lo importante es si los asambleístas que integran a su vez la Asamblea Nacional se eligen en la primera vuelta o en la segunda vuelta. ¿Qué decía el texto original? Que se eligen en la primera vuelta. ¿Qué dice la objeción? Que se elija en la segunda vuelta. Yo no le veo ningún mal. Yo no creo que queda mal la asamblea si existe una disposición que la respalda casi todo el pueblo ecuatoriano. Si se pierde, señores, si no hay los votos, eso no importa. Lo que importa es que se tiene una posición firme, una posición coherente, una posición que va con las expectativas del pueblo. No podemos votar o proponer votaciones o allanamientos por conveniencia, por vergüenza de perder. Ya lo he dicho aquí muchas veces, el perder es la forma más efectiva de ganar. Vean ustedes con Jesucristo, hace más de 2000 años perdió. Los colgaron, los sacrificaron, los mataron, pero están más vivos que nunca. Díganme si no es así o no es así. Nadie se acuerda de sus asesinos, se acuerdan de Jesucristo. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? Porque tenemos miedo de perder. Hay que insistir en esta norma y si no hay los votos, no importa, pero el pueblo nos está viendo, el pueblo nos está escuchando. Venimos aquí por el voto del pueblo y debemos servir al pueblo. Gracias.